Buenas tardes, saludo a todos de forma muy respetuosa. Mi nombre es Ignacio Valle Baltazar, del municipio de Juárez, Chiapas. Estamos en la recta final de esta travesía, doctorado en educación, en lo que respecta a la materia marco jurídico de los centros educativos. Les quiero compartir un video sobre el derecho a la educación, concretando específicamente el análisis en el marco jurídico y justiciabilidad. Saludo de manera respetuosa también a nuestro asesor académico, el doctor Salomón Ángeles Ruiz. El análisis lo centraremos en cómo hacer efectivo el derecho a la educación, de la forma en que esto impacta en la persona, en el individuo y en la sociedad en general, sin descuidar también el sistema educativo. Como primer punto tenemos el marco jurídico internacional de todo lo que son los instrumentos jurídicos antes del año 2000 y tenemos aquí el derecho a la educación desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que la educación como derecho humano debe de ser gratuita y obligatoria. El Estado debe de proporcionar recursos, destinar recursos, y los adultos debemos de hacer todo lo posible por mandar a los niños, niñas en edad escolar a las instituciones educativas. Debe de ser una educación generalizada y de acceso igualitario, piso parejo para todas y todas. También esto nos brinda una posibilidad del desarrollo de la paz, de crecer como padres y madres de familia, el desarrollo de la personalidad humana que no debemos de perder de vista, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en general. Otros instrumentos que apoyan dentro del marco jurídico como principal tenemos a la UNESCO. Este tipifica a la discriminación como cualquier tipo de exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, en el color, en el sexo, en la religión, en la posición económica o social, que tiene como finalidad transgredir, destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera educativa. Se consideran conductas discriminatorias excluir a las personas, limitarlas a un nivel inferior de educación, instituir o mantener sistemas establecidos de enseñanza por separado a las personas, colocar a una persona en situación incompatible con la dignidad humana. Otros instrumentos jurídicos, aparte de la UNESCO, que apoyan los derechos educativos, son varios. Voy a mencionar nada más unos cuantos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño y de las Niñas. También tenemos la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus familias. Punto número 2, los derechos jurídicos para personas con necesidades educativas especiales, es decir, aquellos marcos jurídicos internacionales que surgen después del año 2000, es decir, en este siglo. Tenemos la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, el acceso y calidad, la Declaración de Salamanca, entre muchos marcos jurídicos sobre la protección de los derechos a las personas con necesidades educativas especiales. Pero nos centraremos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de los derechos humanos del siglo XXI. Este plantea una educación inclusiva, cuyos objetivos son desarrollar el potencial humano con sentido de dignidad y autoestima, desarrollar al máximo la personalidad, que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre, democrática. Y como punto número 3 hablaremos de la exigibilidad del derecho a la educación, es decir, cómo hacer efectivo pues el derecho a la educación. Para esto debemos de conocer precisamente el contenido del derecho educativo. Si nosotros conocemos lo que nos asiste por derecho
natural y social, tendremos armas para defendernos, ¿sí? Este contenido del derecho constituye lo que son los ejes medulares de la educación y por lo tanto estamos en posibilidad de exigir en el plano jurídico nuestros derechos. A todo esto es a lo que le llamamos justiciabilidad. La justiciabilidad es una forma operativa, es el recurso efectivo que debemos interponer, hacer valer cuando se ven afectados nuestros derechos, cuando se transgrede nuestra dignidad, nuestra integridad. Son muchos los recursos institucionales que dan protección a nuestros derechos, pero ante todo ello no debemos de perder de vista que para emprender una acción judicial o administrativa, porque esta puede ser interpuesta cuando vemos vulnerados nuestros derechos, hay que tomar en cuenta que tenemos también otro tipo de recursos, como son los recursos administrativos, y que son muchas las instituciones, muchos los comités a los que podemos acudir para pedir ayuda, asesoramiento. Tenemos dentro de estas instituciones, dentro de estos comités, el de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y de las Niñas Migrantes, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre muchos otros que podemos mencionar. Como conclusión, les quiero decir que para tener acceso a esa sociedad que proclama, que grita, que necesita vivir en paz, debemos de prepararnos. Para eso existen las escuelas, las instituciones educativas. La educación es la única vía a la que le podemos apostar para tener esa tan anhelada justicia social. Hacer valer nuestros derechos es algo que nos pertenece de forma intrínseca, porque somos seres humanos y la dignidad humana debe prevalecer por encima de cualquier ideología. Es todo, muchas gracias.